si todo lo que creías sobre el despertar espiritual fuera solo la primera capa de un sueño mucho más profundo? ¿Y si incluso aquellos que ya despertaron siguen prisioneros de un velo más sutil, un espejismo luminoso disfrazado de verdad? Elena Blavatsky decía que el verdadero despertar no es una conquista, sino una disolución. No se trata de acumular luz, sino de ver con claridad lo que no somos. Este video no es para quien busca certezas, sino para quien está dispuesto a deshacerse de las últimas ilusiones que aún le impiden ver lo real. Si has sentido que algo dentro de ti se abre, pero aún no comprendes qué es lo que falta, este mensaje fue sembrado para ti mucho antes de que nacieras. Escribe en los comentarios: «Estoy listo para ver lo invisible». Esa frase activará en ti el recuerdo que Blavatsky decía que solo el alma puede comprender. El despertar del que hablaba Blavatsky no era una experiencia mística pasajera, sino una revolución silenciosa del ser. Ella enseñaba que muchos llegan a un punto donde confunden el conocimiento con la sabiduría, la experiencia con la comprensión y la emoción con la verdad. Por eso decía que hay una trampa en el camino: creer que hemos despertado cuando solo hemos cambiado de sueño. La humanidad atraviesa una era donde muchos sienten que ya despertaron, pero ese sentimiento puede ser apenas un reflejo del ego espiritual, una nueva forma de adormecimiento disfrazada de claridad. Despertar verdaderamente, decía Blavatsky, es mirar de frente el abismo interior sin huir, sin interpretar, sin buscar refugio en ningún sistema de creencias. Ella hablaba de las capas invisibles del alma, esas membranas de energía que guardan los recuerdos colectivos de la humanidad. Cuando una persona comienza a romper esas capas, siente un vacío que no es ausencia, sino expansión. Pero ese vacío asusta, porque allí no hay forma, no hay yo, no hay historia. Muchos retroceden en ese punto. Creen haber perdido la conexión, cuando en realidad están tocando el núcleo de la conciencia misma. Por eso, Blavatsky decía que pocos soportan el verdadero despertar, no porque sea difícil, sino porque destruye todo lo que creíamos ser. Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre ti es solo una proyección. Las ideas, los deseos, incluso la búsqueda espiritual, todo parte de un patrón heredado, de una corriente mental colectiva que nos condiciona a buscar la verdad como si fuera algo fuera de nosotros. Pero Blavatsky enseñaba que el alma no necesita buscar nada. El alma ya es. Lo que necesita es recordar lo que fue antes del pensamiento, antes de la forma, antes del nacimiento. Esa memoria no se activa con palabras, sino con presencia. Y escuchar estas palabras con total atención, sin querer entender, ya es un acto de recordación. Elena decía que el verdadero conocimiento no se transmite, se despierta, y que cada vez que alguien escucha una verdad que resuena, no está aprendiendo algo nuevo, sino recordando algo que había olvidado. Por eso, si sientes escalofríos, si sientes una vibración en el pecho mientras oyes esto, no es sugestión, es el alma respondiendo al llamado. La vibración que precede a la revelación. Pero aquí está el punto más profundo de su enseñanza. Muchos alcanzan un despertar mental, incluso energético, pero siguen esclavos de los mismos moldes inconscientes. Han cambiado de lenguaje, de símbolos, de maestros, pero no de estado. Siguen siendo alguien que busca, alguien que sabe, y mientras exista ese alguien, la conciencia no puede expandirse, porque la luz no cabe donde hay identidad. Blavatsky afirmaba que el despertar es una muerte invisible, una muerte que no ocurre en el cuerpo, sino en el yo. Y esa muerte, paradójicamente, es el nacimiento del verdadero ser. Pero, ¿quién está dispuesto a morir psicológicamente? ¿Quién se atreve a dejar de sostener su historia, su nombre, su pasado, sus creencias? Esa es la frontera que separa al buscador del iniciado. El buscador quiere comprender el universo. El iniciado quiere disolverse en él. Observa tu respiración. No trates de controlarla. Solo siente cómo entra y sale el aire. Eso es la vida misma manifestándose. No hay un tú que respira. Hay respiración ocurriendo. Esa es la clave del despertar que Blavatsky entregó a quienes estaban listos. La comprensión directa
de que no somos los que piensan, sienten o buscan. Somos la conciencia que observa todo eso pasar. Cuando esa comprensión se enciende, algo cambia. No en el mundo externo, sino en la percepción. Todo sigue igual, pero nada se siente igual. Las cosas pierden peso. El tiempo se vuelve más blando. Las emociones se vuelven transparentes. Y en ese estado, la persona comienza a moverse desde otro lugar, desde el silencio. No busca sentido, porque ya vive desde él. No teme al dolor, porque ve su belleza oculta. No teme a la muerte, porque ha probado la eternidad en sí misma. Elena decía que cuando el alma despierta completamente, no ve separación entre lo visible y lo invisible. Entiende que todo lo que existe vibra dentro de una misma sustancia viva. Un campo de conciencia que ella llamaba la luz de la mónada. En ese nivel, no hay arriba ni abajo, no hay bien ni mal. Solo juego, el juego sagrado de la existencia desplegándose en infinitas formas. Y tú formas parte de ese juego, no como una pieza aislada, sino como la totalidad misma jugándose a sí misma. Entonces, ¿por qué estás aquí, escuchando esto? Porque en algún punto de tu camino decidiste recordar, y este momento no es casualidad. Blavatsky decía que la sincronicidad es la firma de lo divino, el modo en que la verdad llama a sus hijos cuando ya están listos para recibirla. Si estás oyendo estas palabras, no es porque alguien te lo dijo, sino porque algo dentro de ti las reconoció. Pero aún hay un paso más profundo, uno que muchos temen dar. Blavatsky lo llamaba la caída consciente en el vacío, ese instante en que dejas de buscar experiencias, dejas de sostener conceptos y simplemente te entregas al misterio, no como quien se rinde por cansancio, sino como quien comprende que no hay nada que conquistar, porque el buscador y lo buscado siempre fueron uno. Y si has llegado hasta aquí, quizá ya lo sientes. Esa sensación de que algo en ti está a punto de romperse, pero no como dolor, sino como liberación. Ese es el umbral. Y una vez que lo cruzas, nada vuelve a ser igual. Pero antes de avanzar, pregúntate, ¿estás dispuesto a ver lo que siempre estuvo ahí, más allá de tus ojos, más allá de tus pensamientos, más allá incluso de tu idea de despertar? Helena Blavatsky decía que la mente humana no soporta el vacío. Por eso lo llena con ideas, incluso con las más elevadas. Pero el verdadero despertar comienza cuando dejas que el vacío te mire de vuelta. En ese instante, ya no hay refugio en ningún pensamiento, porque comprendes que el pensamiento jamás ha visto la realidad. Y lo más extraño ocurre. Ese silencio que temías se convierte en una presencia viva. No es vacío, es totalidad. No es soledad, es unidad. Esa es la paradoja que rompe toda búsqueda espiritual. Cuando dejas de buscar la luz comienza a verte. La mayoría cree que el despertar es un ascenso, una escalera hacia planos más altos, pero Blavatsky enseñaba que es una inversión, una caída hacia adentro. No se trata de subir, sino de desenterrar lo que habías enterrado bajo siglos de olvido. Es una arqueología del alma. Y mientras más profundo excavas, menos queda de ti. No hay triunfo en ese proceso, solo comprensión. Y esa comprensión no es un pensamiento, es un fuego silencioso que consume toda forma sin destruir nada. Ella decía que el error más común es creer que la iluminación te separa del mundo. En realidad te disuelve dentro de él. No te eleva por encima de la humanidad, te vuelve tan humano que ya no hay frontera entre tú y lo demás. Dejas de observar la vida y comienzas a ser la vida observándose a sí misma. Entonces, descubres que la flor, la piedra y el dolor respiran contigo, y esa unión no se puede explicar, solo se puede vivir. Muchos repiten que somos energía, pero pocos sienten lo que eso realmente significa. Ser energía es ser cambio constante. Nada permanece, todo vibra, se mueve, se transforma. Blavatsky afirmaba que resistir ese flujo es el origen del sufrimiento. Intentar fijar una identidad, un estado, un yo despierto, es como intentar detener el río con las manos. Cuanto más te aferras, más te ahogas. Cuando sueltas, fluyes. Cuando fluyes, recuerdas. En sus enseñanzas más ocultas,
Elena explicaba que hay un punto en el viaje donde el alma deja de percibir los opuestos. El placer y el dolor, la luz y la sombra, la vida y la muerte se funden en una sola melodía, no porque desaparezcan, sino porque ves que siempre fueron la misma danza. La dualidad era solo una ilusión del ojo que aún necesitaba contrastes para entender. Cuando esa ilusión se disuelve, lo que queda no tiene nombre. ¿Y si el propósito del despertar no fuera entender más, sino desaprenderlo todo? Desde niños fuimos programados para pensar que la verdad se encuentra acumulando respuestas, pero Blavatsky invertía esa lógica. Decía que la verdad se revela cuando ya no quedan preguntas, no porque las hayas respondido, sino porque comprendes que quien pregunta es parte del sueño. El silencio que queda después de esa comprensión es el lenguaje del alma. Ella hablaba de un poder que surge cuando ya no dependes de creencias, un poder que no pertenece al ego ni a ninguna fuerza externa. Lo llamaba el fuego frío del espíritu, un fuego que no quema, pero transforma. Cuando despierta en ti, la mirada cambia. Ya no ves objetos, ves procesos, ya no ves personas, ves almas en tránsito. Y en ese reconocimiento desaparece el juicio, porque entiendes que nadie está dormido realmente, solo soñando desde distintos niveles de profundidad. A veces el despertar duele, no porque algo malo esté ocurriendo, sino porque la conciencia se expande más rápido de lo que la mente puede aceptar. Sientes que el suelo se mueve, que lo que antes era sólido ahora es niebla. Blavatsky decía que en ese punto muchos buscan volver atrás, pero es imposible. Una vez que el alma ha visto la verdad, el olvido se vuelve insoportable. La vida te empuja hacia adelante, aunque no sepas hacia dónde. Y aquí está la ironía que pocos comprenden. El despertar no te convierte en más espiritual, te vuelve más simple. Dejas de complicar lo sagrado. Ya no necesitas símbolos, templos, palabras, porque ves que todo es un templo y que cada sonido del mundo es una oración. Blavatsky decía que cuando el alma recuerda su origen, el universo entero se convierte en su espejo. Todo te habla, incluso el silencio. Mira ahora a tu alrededor. Todo lo que ves fue creado por la mente humana, pero lo que siente dentro de ti no fue creado por nadie. Es eterno. Ese pulso que no se apaga cuando cierras los ojos, eso es lo que Blavatsky llamaba la chispa divina. No se puede buscar, porque nunca se ha perdido. Solo hay que apartar las capas de ruido que la cubren. Y cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, esa chispa brilla más fuerte. El error del buscador moderno es confundir expansión con acumulación. Piensa que despertar es añadir más prácticas, más conocimientos, más técnicas. Pero Elena advertía, la mente que acumula se vuelve pesada. El alma no necesita más, necesita menos. Menos distracción, menos deseo, menos yo. Lo que buscas no está lejos, está justo detrás de la idea de que falta algo. Blavatsky enseñaba que el despertar no ocurre en el tiempo. No es un proceso lineal que avanza paso a paso. Es un salto fuera del tiempo. Sucede en un instante, cuando ves con claridad que siempre estuviste allí, observando. Esa revelación puede tardar vidas en madurar, pero cuando ocurre, destruye toda noción de progreso. Y lo más hermoso, no se puede provocar, solo permitir. El alma, decía ella, tiene hambre de verdad, pero miedo a su sabor. Por eso muchos prefieren las versiones dulces del despertar, las que prometen poder, paz y control. Pero la verdad no es cómoda, es desnudez, es verte sin las máscaras de la espiritualidad. Y si puedes soportar esa desnudez sin huir, el alma sonríe, porque al fin puede ser lo que siempre fue. Conciencia pura, libre de artificios. La mente busca fórmulas, pero el espíritu no tiene métodos. Lo que Blavatsky revelaba era un camino sin sendero, donde cada paso se crea mientras lo das. No hay mapa, no hay guía externa. Por eso decía que el verdadero maestro está dentro, y su voz es el silencio. Si lo escuchas, no necesitas más instrucciones, solo presencia. Piensa en esto. Lo que llamas realidad es una traducción de tus sentidos. No ves las cosas como son, las ves como puedes. Entonces, ¿qué es lo que percibe más allá de la percepción? Blavatsky lo llamaba
el observador eterno, el testigo silencioso detrás de todos los sueños. Cuando te reconoces como ese testigo, la vida se vuelve un reflejo de tu propia luz, y la dualidad entre sujeto y objeto desaparece. Elena afirmaba que todo despertar verdadero pasa por una noche oscura. No es castigo, es purificación. En esa noche no hay señales, no hay certezas, solo una fe sin nombre que sostiene. Muchos interpretan esa fase como un fracaso, pero es justo lo contrario. Es el fuego alquímico que disuelve los últimos restos del yo. Quien soporta ese fuego sin resistir, despierta sin retorno. Y cuando eso ocurre, algo misterioso sucede. La vida se vuelve extraordinaria en su simplicidad. Comer, respirar, caminar, mirar el cielo, todo se vuelve sagrado, porque comprendes que no existe lo espiritual separado de lo mundano. Todo es espíritu en movimiento. Esa es la enseñanza que Blavatsky más repetía en sus últimos años. No busques lo divino en otro lugar, está en cada átomo de tu existencia. Pero ¿qué significa realmente vivir desde esa conciencia? Significa dejar que la vida te viva. Significa soltar el control y confiar en la inteligencia invisible que guía cada latido, cada encuentro, cada silencio. Y esa confianza no se aprende, se recuerda. Es el retorno a un estado anterior al miedo. Un estado donde no necesitas entender para sentir que todo está en su lugar. Ahora imagina que toda tu historia, todos tus deseos, todas tus heridas, fueran solo capítulos de un libro que el alma escribió para sí misma. ¿Quién serías si dejaras de leerlo? ¿Qué pasaría si simplemente cerraras el libro y observaras al lector? ¿Qué queda cuando no queda nada que buscar? Blavatsky enseñaba que el alma no asciende en línea recta, sino que se despliega en espiral. Cada vuelta parece repetición, pero en realidad es profundidad. Lo que crees haber superado regresa, no para castigarte, sino para mostrarse desde otro ángulo. Lo que antes dolía, ahora revela un símbolo. Lo que antes parecía pérdida, ahora es un portal. Así opera el despertar real. No elimina lo viejo, lo transfigura. Y en esa transfiguración, lo cotidiano se vuelve alquimia pura. Comer, caminar, mirar, todo es rito. Ella decía que lo más difícil no es alcanzar estados elevados, sino permanecer despierto en medio de la vida común. Porque la mente ama lo extraordinario, pero el alma habita en lo simple. Y cuando lo simple se ilumina, el ego pierde su poder. En ese punto, descubres que el trabajo espiritual no está en la meditación, sino en cómo miras a quien te hiere, cómo respiras cuando el mundo te contradice. El templo no está en un lugar, es tu capacidad de no huir de lo que es. Muchos creen que el despertar elimina el sufrimiento, pero Blavatsky mostraba lo contrario. Te hace sensible a todo. Sientes la belleza y el dolor del mundo como si fueran tuyos, porque ya no hay frontera entre tú y el todo, y en lugar de buscar escapar del dolor, aprendes a sostenerlo con conciencia. No lo interpretas, lo abrazas, porque entiendes que incluso el sufrimiento es una forma de inteligencia divina expresándose. El alma no huye del fuego, se vuelve fuego. La verdadera libertad, decía ella, no consiste en controlar la realidad, sino en disolver la necesidad de control. Es el instante en que dejas de exigir que la vida sea de cierta manera. Cuando ya no le impones condiciones a la existencia, algo se abre. Lo que antes llamabas destino se vuelve danza. Lo que antes parecía caos se ordena por sí solo. Y descubres que la rendición no es debilidad, es poder en su forma más pura. Blavatsky hablaba de una energía invisible que nos conecta a todos, una red vibrante que sostiene el universo. Decía que los pensamientos no son privados, sino ondas que atraviesan esa red. Cada emoción, cada intención viaja por ella. Cuando comprendes esto, comienzas a cuidar tu mente como un jardín sagrado. Dejas de sembrar miedo y empiezas a emitir claridad, porque lo que piensas no solo te construye a ti, también modela el campo de todos. Pero aquí hay un secreto más profundo. La evolución no es ascender, sino recordar que nunca fuiste inferior. La conciencia no crece, se revela. Todo ya está dentro, esperando ser reconocido.
La ignorancia no es oscuridad, es sueño, y despertar no es iluminar un cuarto oscuro, sino abrir los ojos y ver que siempre hubo luz. La humanidad no camina hacia la verdad, camina dentro de ella. Elena decía que el alma humana tiene 3 llaves: atención, silencio y desapego. La atención abre el portal de la presencia. El silencio revela la sabiduría que no se puede pensar. Y el desapego libera el alma de las cadenas invisibles del yo. Si aplicas las 3 juntas, no necesitas técnicas ni dogmas, porque el despertar no depende de un método, depende de tu disposición a mirar sin filtrar, a escuchar sin juzgar, a sentir sin resistir. Imagina por un momento que cada pensamiento que sostienes es una forma viva. Algunos te nutren, otros te consumen. Blavatsky enseñaba que la mente es un laboratorio invisible donde se crean entidades energéticas llamadas formas pensamiento. Si mantienes una emoción de miedo o culpa, esa forma se alimenta de ti. Pero si cultivas amor consciente, esa energía te eleva. No necesitas luchar contra tus sombras, basta con dejar de alimentarlas. Ella también decía que el error más grande del buscador es querer llegar a la verdad solo. No porque necesite un maestro externo, sino porque la conciencia se expande en relación. Lo que ves en el otro es siempre una parte de ti que pide reconocimiento. Por eso cada encuentro humano es un espejo sagrado, y cuanto más te abres a ver, más clara se vuelve tu propia alma. El otro no es obstáculo, es tu iniciador. Blavatsky rompía con la idea de un Dios separado. Decía que lo divino no está fuera del mundo, sino latiendo dentro de cada átomo, que el espíritu no se encuentra en los cielos, sino en la materia viva, y que la materia misma es espíritu en su fase más densa. Comprender esto destruye la separación entre lo espiritual y lo físico. No hay 2 realidades, solo una vibrando en distintas frecuencias. Y cuando miras así, incluso lo que antes juzgabas como profano se convierte en maestro. La rabia te enseña límites, el miedo te enseña fe, la pérdida te enseña desapego. Blavatsky afirmaba que el universo no comete errores. Todo lo que llega a ti viene con una instrucción oculta. El iniciado aprende a leer esas señales sin resistencia. Y cuando lo hace, descubre que cada dificultad fue un código para recordarte quién eres. Ella enseñaba que la mente racional es una herramienta maravillosa, pero no puede ver la totalidad. Es como una linterna. Ilumina un punto, pero deja todo lo demás en sombra. Por eso, decía que el verdadero conocimiento comienza donde la razón se rinde. No porque la razón sea enemiga, sino porque debe inclinarse ante algo mayor, la intuición del alma. Ese saber que no se deduce se revela en el silencio entre 2 pensamientos. Y aquí ocurre algo paradójico. Cuando dejas de buscar la verdad, comienzas a vivirla. Ya no necesitas creer, porque ves. Ya no necesitas esperar, porque sientes. Blavatsky decía que la fe ciega es una fase necesaria, pero temporal. La conciencia madura reemplaza la fe por percepción directa. Y cuando percibes, el mundo deja de ser un misterio ajeno. Se convierte en una conversación íntima contigo mismo. Muchos temen perderse en ese proceso, pero ella aclaraba que perderse es el requisito para encontrarse. La mente necesita perder su centro imaginario para que el alma pueda manifestarse. No se trata de destruir al ego, sino de reconocerlo como un instrumento pasajero. Cuando lo usas sin identificarte, deja de gobernarte. Entonces, lo personal se vuelve transparente y la vida fluye sin esfuerzo. Blavatsky afirmaba que el mayor signo de evolución no es la serenidad constante, sino la conciencia en medio del movimiento, que un alma despierta puede llorar, reír, dudar y aún así permanecer anclada en su centro, porque el despertar no elimina la humanidad, la consagra, te convierte en un puente entre la tierra y lo eterno. El alma que despierta comienza a notar que el tiempo se afloja. Los días ya no se sienten lineales, sino circulares. Todo lo que viviste regresa con otro significado. Las personas que creías pasadas reaparecen no siempre físicamente, sino como comprensión. Cada memoria
es una semilla que florece cuando estás listo para verla sin juicio. Entonces, comprendes que la vida no es un camino, sino una espiral infinita de reconocimiento. Blavatsky hablaba de la visión del corazón, esa capacidad de ver sin los ojos. Decía que cuando la conciencia se asienta en el corazón, la percepción se vuelve pura. Ya no interpretas, solo ves. Y esa visión no se puede explicar porque ocurre fuera del lenguaje. Es la experiencia de unidad sin bordes, donde el observador y lo observado se funden. Es el punto en el que el alma recuerda su origen cósmico. Pero hay un nivel aún más secreto del despertar que pocos están dispuestos a tocar. El momento en que te das cuenta de que incluso despertar era solo otro sueño. Blavatsky insinuaba que la conciencia absoluta no tiene nombre, ni meta, ni fin, que lo que llamamos despertar es solo una transición dentro de una realidad mucho más vasta, donde el alma sigue aprendiendo formas cada vez más sutiles de ser. Y si todo esto que crees haber entendido no fuera más que otra capa de ese sueño, ¿qué pasaría si soltaras incluso la idea de estar despierto? ¿Quién serías sin ese título, sin esa historia, sin ese sentido de logro? Blavatsky afirmaba que el mayor engaño del mundo moderno no era la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Esa sensación cómoda de creer que se sabe algo simplemente porque se leyó, se escuchó o se comprendió intelectualmente, pero lo que ella realmente enseñaba era un tipo de conocimiento que quema, un fuego interno que transforma al que lo toca. No se trataba de acumular teorías, sino de desmantelar los velos que separan la conciencia del núcleo donde todo lo que existe es uno. Y ese proceso, para la mente no entrenada, puede parecer destrucción, pero es creación pura, porque lo primero que la verdad hace es romperte. Cuando Blavatsky hablaba del despertar, no lo hacía en el sentido romántico que muchos imaginan. Despertar para ella era un acto de guerra interna, una batalla silenciosa entre el yo ilusorio, producto del condicionamiento humano, y el ser real, que vibra más allá del tiempo. Por eso advertía, quien busca la verdad debe estar dispuesto a perder su mundo, porque el mundo que uno percibe no es más que un espejo distorsionado del alma, un teatro de sombras proyectado desde los pensamientos que no se comprenden. El problema no es la oscuridad, decía ella, sino el apego a la luz falsa, esa luz emocional, religiosa o científica, que da seguridad pero no libertad. La auténtica sabiduría no promete consuelo, promete desintegración del ego, porque solo en el vacío de lo que uno creía ser puede surgir la percepción pura. ¿Y qué sucede cuando la mente se queda sin palabras, sin juicios, sin referencias? Lo impensable. Aparece la realidad tal como es, vibrando en silencio absoluto, tan vasta que asusta. Blavatsky comprendía que el universo no está fuera, sino dentro de cada célula consciente. Ella decía que el alma es el laboratorio donde los dioses experimentan con la materia, que todo lo que ocurre, cada pensamiento, cada emoción, cada tragedia, es una operación alquímica destinada a liberar la chispa divina atrapada en la carne. El verdadero despertar no es huir del cuerpo ni trascender el mundo, sino convertir la densidad en luz, la confusión en sabiduría, el dolor en energía. Por eso sus discípulos más cercanos temían su enseñanza, no porque fuera oscura, sino porque era demasiado directa. No te decía, busca la paz, te decía, enfrenta tu sombra. No te ofrecía plegarias, sino espejos. Y esos espejos reflejaban lo que el ser humano evita ver, su miedo a la verdad, porque el ego no teme la oscuridad, teme la luz que lo disuelve. Cada enseñanza de Blavatsky era un cuchillo que cortaba capas de autoengaño con precisión quirúrgica, sin dejar espacio para la complacencia espiritual. Ella afirmaba que la humanidad está dormida no por ignorancia, sino por exceso de ruido. El ruido de las opiniones, de los deseos, de los impulsos automáticos. Por eso, para despertar, el primer paso no es añadir nada, sino vaciarse. Calla el pensamiento y el universo te hablará, decía. Pero el silencio del que hablaba no era ausencia de sonido, sino una vibración interior tan profunda que desintegra la dualidad. En ese silencio, el alma recuerda lo que siempre supo.
que no hay separación entre el observador y lo observado. La paradoja que Blavatsky revelaba era brutal. Cuanto más buscas, más te alejas, porque el buscador es la misma barrera. El deseo de iluminación es la sombra del ego disfrazada de luz. Por eso, los verdaderos iniciados no se obsesionan con alcanzar estados místicos, se dedican a morir psicológicamente cada día. Morir a los pensamientos que repiten patrones, morir a las emociones que se reciclan, morir a la historia personal. Y en ese morir constante, algo inmortal empieza a vivir. Elena decía que cada ser humano es un universo en miniatura. Los 7 planos de existencia no están allá arriba, están dentro, codificados en los centros energéticos del cuerpo. El microcosmos refleja al macrocosmos, y lo que el alma ve fuera es solo una traducción de su propio estado vibracional. Así, quien vive en miedo proyecta un mundo hostil. Quien despierta a su esencia, habita un cosmos ordenado. El cambio no ocurre en el mundo, ocurre en la percepción que lo sueña. Por eso, cuando Blavatsky hablaba de los maestros del Himalaya, no se refería únicamente a seres externos, sino a principios internos. Cada maestro simboliza una fuerza de la conciencia que guía la evolución del alma. El error del discípulo es esperar que un maestro lo libere. El verdadero maestro solo aparece cuando el alumno deja de necesitarlo, porque la iniciación no es una ceremonia, es una ruptura interna, un rayo de comprensión que pulveriza la vieja identidad. Ella afirmaba que la materia no es lo opuesto al espíritu, sino su manifestación más densa. Esta idea destruye siglos de dualismo. No hay nada impuro en lo físico. Lo impuro es la percepción fragmentada. Cuando la conciencia recuerda su origen, el cuerpo se vuelve templo. La mente se convierte en altar, y cada respiración es un acto de comunión con el absoluto. En ese punto, la vida deja de ser un campo de pruebas y se transforma en una sinfonía geométrica del ser. Y sin embargo, la mayoría huye de esa verdad porque exige responsabilidad total. No hay culpables, no hay salvadores, no hay azar. Todo lo que ocurre es una consecuencia de la vibración que se emite. Blavatsky enseñaba que el universo no castiga ni premia, responde. Si emanas caos, recibes reflejos caóticos. Si emanas orden, todo se alinea. Pero la clave no es controlar la vibración, sino ser consciente de quién la genera. Porque quien observa desde el ego, distorsiona el espejo. Quien observa desde el alma lo limpia. Por eso, la práctica más elevada no era la oración, ni el mantra, ni la meditación. Era la autoobservación despierta. Ver sin juzgar, sentir sin huir, existir sin identificarse. Ese simple acto abre portales que las religiones jamás imaginaron, porque la atención pura es la llave del fuego divino. Y aquí es donde Blavatsky desafía toda tradición. El acceso a lo divino no requiere fe, sino percepción. El misticismo deja de ser creencia y se convierte en ciencia del alma. Ella decía que cada pensamiento humano es una entidad viva, una forma energética que busca cumplimiento. La mayoría vive rodeada de sus propias creaciones mentales, sin darse cuenta de que su infierno o su cielo son proyecciones internas. Por eso, quien domina su mente se convierte en arquitecto del destino. Y aquí surge el secreto más incomprendido. El destino no se cambia con fuerza, sino con consciencia. Cambiar el nivel de conciencia cambia la línea temporal. Blavatsky nunca habló de magia como algo sobrenatural. Para ella, la magia era el arte de dirigir la energía de manera consciente. El pensamiento concentrado es el hechizo más poderoso y la intención pura es su varita. Pero el error es pensar que se puede manipular la realidad desde el deseo personal. La magia real surge cuando la voluntad individual se funde con la voluntad universal. Solo entonces, lo imposible se vuelve natural y lo milagroso, lógico. ¿Y qué hay de los que se burlan de estas verdades? Blavatsky decía que reírse de lo invisible es el reflejo del miedo a ser visto por lo invisible, porque el universo no necesita tu creencia para existir, solo tu atención para revelarse. Cada vez que niegas una posibilidad, cierras una puerta energética, pero cuando observas sin negar, sin afirmar, algo se abre.
una grieta luminosa por donde la verdad se filtra silenciosamente, sin esfuerzo, sin ruido, sin permiso. El verdadero iniciado no se pregunta ¿qué debo creer?, sino ¿quién está creyendo? Esa pregunta desarma todas las estructuras mentales, porque apunta al observador mismo. Y cuando el observador se vuelve objeto de su propia observación, la dualidad colapsa. Lo que queda no puede explicarse con palabras, pero puede vivirse. Es el punto donde la mente calla, el alma respira, y el universo responde con una sincronicidad imposible de negar. Blavatsky decía que el alma que recuerda no busca aprobación, ni guía, ni poder. Busca coherencia, y esa coherencia es la forma más alta de magia, porque cuando el pensar, el sentir y el hacer vibran en una sola frecuencia, el cosmos se ordena a tu alrededor como un espejo de precisión matemática. Lo que muchos llaman milagro, ella lo llamaba armonía con la ley. Pero para alcanzar ese punto, es necesario morir muchas veces antes de morir. Y en ese morir simbólico, algo se revela. No somos aprendices de la divinidad, sino fragmentos de ella en proceso de recuerdo. Cada experiencia, cada pérdida, cada encuentro, es una nota de esa melodía cósmica que nos devuelve a casa, pero pocos escuchan. Porque escuchar de verdad implica silencio, y el silencio es lo que más teme el ego. ¿Qué sucedería si por un instante te atrevieras a quedarte completamente quieto, sin pensar, sin definir, solo siendo? Porque quizás, solo quizás, eso que llamas tú, no sea quien observa este video, sino lo que está detrás del observador mismo. Y si la voz que te guía no viene de afuera, sino de la parte de ti que nunca nació ni morirá. Y si Blavatsky no habló de misterios antiguos, sino de un recuerdo que tu alma lleva siglos esperando activar. Blavatsky decía que el alma no evoluciona hacia la luz, la recuerda. Lo que la mayoría llama evolución no es más que el desmantelamiento progresivo del olvido. Desde el punto de vista de la conciencia, nunca hubo caída, solo una densificación del espíritu en la materia para poder experimentarse a sí mismo. Por eso, despertar no es ascender, sino descender lúcido dentro del propio laberinto. Es mirar la densidad y reconocerla como divina. Esa idea trastorna todo el paradigma espiritual basado en huir del mundo. Ella afirmaba que el universo no está hecho de cosas, sino de conciencia en diferentes grados de vibración. La materia es conciencia ralentizada y el pensamiento, materia sutilizada. Comprender eso cambia la dirección del poder. Ya no se trata de atraer o manifestar, sino de recordar que todo lo percibido es un eco de tu propio estado vibracional. No es que tú crees la realidad, tú eres la realidad manifestándose a sí misma, y eso implica una responsabilidad que pocos soportan. Por eso Blavatsky hablaba de la ley del reflejo, pero no como una superstición esotérica. Ella la describía como una mecánica oculta del alma. Cada emoción que no se entiende, cada pensamiento que no se observa, toma forma en el plano exterior para que el alma se vea desde fuera. No hay castigo, hay pedagogía cósmica. La vida no te sucede, te responde. El problema es que la mayoría pelea con su propio reflejo, creyendo luchar contra el destino. El verdadero misterio que Blavatsky revelaba es que no hay separación entre el visible y el invisible. Lo oculto no es lo que no se puede ver, sino lo que se ve sin entender. La realidad visible es solo la superficie del océano, y la mayoría vive flotando sobre ella, sin darse cuenta de que bajo cada ola hay una estructura de energía inteligente sosteniendo el movimiento. Comprender eso es iniciar el camino de regreso, no hacia arriba, sino hacia adentro. Ella enseñaba que los planos de existencia no son lugares, sino estados de percepción. Un alma puede estar en el mismo espacio físico y, sin embargo, habitar dimensiones diferentes según su nivel de conciencia. Por eso algunos caminan entre ruinas y otros en templos invisibles. El más allá no está después de la muerte, está detrás del pensamiento. La muerte solo quita el velo del cuerpo. El velo de la mente, en cambio, solo se disuelve con comprensión. Blavatsky decía que los seres humanos no tienen pensamientos. Los pensamientos los tienen a ellos. Son entidades vivas,
corrientes energéticas que buscan vehículo para manifestarse. El alma despierta no se identifica con lo que piensa, observa el pensamiento como un fenómeno transitorio. Esa separación interior es el nacimiento de la libertad, porque mientras creas que eres lo que piensas, seguirás siendo una sombra movida por corrientes que no comprendes. Y es ahí donde la enseñanza se vuelve peligrosa. El ego no quiere libertad, quiere control. Por eso distorsiona la verdad para convertirla en sistema, dogma o religión. Blavatsky rompía eso en 1000 pedazos. Decía que el conocimiento espiritual no debe institucionalizarse, porque el instante en que se organiza, muere. La verdad es un movimiento, no una estructura, y solo quien se atreve a estar en el vacío entre dos certezas puede escuchar la voz del alma. Ella hablaba del fuego serpentino, no como mito, sino como energía latente que duerme en la base de la columna vertebral. Pero no se refería solo a la kundalini física, sino a un principio cósmico que asciende cuando la conciencia deja de resistirse a la transformación. No se trata de forzar el despertar, sino de permitir que el fuego interno consuma las impurezas de la percepción. Y cuando ese fuego se eleva, no ilumina, disuelve. Lo que queda es pura presencia. En las antiguas escuelas que Blavatsky redescubrió, los iniciados no estudiaban para entender la realidad, sino para sostenerla. Porque entender algo es ponerlo dentro del yo. Sostenerlo es permitir que te atraviese sin deformarlo. Eso requiere vacío interior. La mente que quiere captar lo infinito solo lo distorsiona, pero la mente que se calla lo manifiesta. Esa es la alquimia suprema. Transformar conocimiento en vibración, pensamiento en poder. Ella decía que el mayor acto de magia no es mover objetos ni alterar eventos, sino modificar el punto desde el cual percibes. Cambiar la vibración del observador cambia el universo observado, porque todo está vivo, incluso la materia que parece inerte. Los átomos escuchan, las formas responden. La materia no es muda, tiene memoria. Por eso el iniciado mide cada palabra, cada emoción, cada intención, sabiendo que todo lo que emite es un decreto que se cumple. En la visión de Blavatsky, el universo es un texto cifrado, escrito en símbolos vivos. Los mitos, las religiones, las ciencias, todos son traducciones de una misma geometría. Pero el error del ser humano fue confundir el símbolo con lo simbolizado. Por eso adoró figuras y negó principios. Creyó que los dioses eran entidades separadas, cuando en realidad son arquetipos de la mente divina, fuerzas interiores que moldean la percepción del mundo. Ella afirmaba que el alma humana no está en el cuerpo, sino que el cuerpo está dentro del alma. Esa inversión cambia todo. El cuerpo no limita la conciencia delimita al cuerpo, y cuando se comprende eso, el miedo a la muerte se disuelve, porque lo que muere no es el alma, sino su punto de enfoque. La encarnación es solo un cambio de frecuencia en el espectro de la eternidad. Despertar es recordar eso en plena vida, no después de ella. Blavatsky decía que el verdadero iniciado no busca poderes, busca comprensión, porque quien obtiene poder sin sabiduría se destruye, pero quien obtiene sabiduría sin poder se disuelve en compasión. El equilibrio de ambos crea el estado del adepto. Ese punto medio, esa línea invisible entre la acción y la contemplación, es la morada del alma despierta. Desde ahí, todo lo que hace resuena con el orden universal, y por eso su palabra se cumple. Ella enseñaba que cada humano tiene una doble naturaleza, la personalidad temporal y el alma eterna. Pero la mayoría confunde una con otra, vive defendiendo su personaje como si fuera su esencia. Y la ironía es que cuanto más se defiende, más se aleja del ser real. El trabajo espiritual no es mejorar el personaje, sino disolverlo. No es construir una identidad más espiritual, sino liberar la conciencia que quedó atrapada en la máscara. El dolor para Blavatsky no era castigo, sino señal de fricción entre lo que eres y lo que crees ser. Esa fricción es el fuego que pule el alma. Por eso decía, no huyas del sufrimiento, obsérvalo hasta que te revele lo que ignoras. En ese punto, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en mensajero.
Cada herida es una puerta a una comprensión más alta, si sabes mirar sin resistencia. Ella veía la evolución humana como una espiral, no como una línea. Los ciclos se repiten, pero cada vez en un nivel de conciencia diferente. Por eso, lo que parece retroceso es preparación. El alma vuelve a los mismos escenarios hasta que logra verlos con nuevos ojos. Entonces, la espiral se abre y la línea del tiempo se curva hacia la libertad. Despertar no es escapar del ciclo, es hacerlo consciente. Y aquí surge uno de los secretos más incomprendidos. El bien y el mal son fases del mismo proceso de maduración. El alma inmadura necesita contrastes para reconocerse. Lo que hoy juzgas como error, mañana se revela como instrumento del despertar. Por eso Blavatsky decía que la divinidad no tiene moral, tiene propósito. La moral pertenece al ego, el propósito al alma. Quien ve desde el alma, trasciende la dualidad y actúa desde la sabiduría silenciosa del centro. Ella decía que el silencio interior no es ausencia de pensamientos, sino el estado en que los pensamientos dejan de ser dueños. Ese silencio no puede buscarse. Se revela cuando la mente se cansa de buscar. En ese instante, algo dentro despierta, una inteligencia que no pertenece al individuo sino a la totalidad. Y esa inteligencia, una vez reconocida, no vuelve a dormirse. Se convierte en presencia constante, en guía interna que no habla con palabras, sino con sincronicidades. Blavatsky no pedía que creyeras en nada, sino que observaras todo. La observación pura era su credo invisible, porque observar sin juzgar es como encender una antorcha en la oscuridad del subconsciente. Lo que estaba oculto emerge, y con ello la posibilidad de liberación. La mente se expande no cuando acumula, sino cuando deja de resistir lo que es. Y ahí, la realidad se vuelve transparente, vibrante, obediente. Y ahora, observa una pregunta que ella jamás formuló, pero que vibra detrás de toda su obra. ¿Y si todo este proceso que llamas vida fuera en realidad un sueño del alma, intentando recordar que nunca durmió? ¿Y si cada coincidencia que ignoras fuera la señal precisa de que el universo ya te está hablando desde dentro? ¿Y si la verdadera iniciación comenzara exactamente en el instante en que dejas de buscarla? Blavatsky enseñaba que el alma no tiene edad, pero la mente sí, y esa diferencia crea el conflicto que todos sienten sin poder explicarlo. El alma recuerda la inmensidad, pero la mente teme perder control. Lo que llamas ansiedad muchas veces es el roce entre esos dos mundos dentro de ti. No es un error, es una fricción divina. El alma empuja hacia lo eterno, la mente se aferra a lo conocido, y ese choque es el inicio del despertar, no un síntoma de pérdida. Ella decía que el verdadero misterio del ser humano es que es simultáneamente microcosmos y macrocosmos. Cada átomo dentro de ti es una réplica del universo entero. Lo que llamas yo no es más que el punto donde el cosmos se pliega para experimentarse desde un ángulo único. Por eso todo conocimiento exterior es secundario. Lo que no descubres dentro de ti no existe para ti. Las galaxias son solo espejos de tus propios centros energéticos aún dormidos. Blavatsky afirmaba que el mayor error de la humanidad fue separar la ciencia del espíritu, porque en realidad el átomo y el alma obedecen a la misma geometría. La diferencia está en el grado de conciencia que los habita. La energía no tiene moral ni propósito, se dirige según la intención que la enfoca. Por eso decía que un pensamiento sostenido con pureza tiene más poder creador que cualquier ritual. La magia real ocurre en el silencio de la mente, alineada con la verdad. Ella reveló que la mente humana no piensa individualmente. Participa en un océano de pensamientos universales. Cada idea que te visita es una frecuencia que busca manifestarse. No todas son tuyas, no todas deben ser aceptadas. El trabajo interior consiste en aprender a reconocer qué pensamientos nacen del alma y cuáles son proyecciones del inconsciente colectivo. La diferencia se siente, no se razona. La mente del alma produce expansión, la mente del ego, contracción. Blavatsky decía que la mayor ilusión es creer que estás separado del todo. Esa sensación de yo individual es una herramienta evolutiva,
pero no tu esencia. Es el traje temporal que el alma usa para navegar en la densidad. Cuando el traje se confunde con el piloto, aparece el sufrimiento. Por eso, el primer paso hacia la liberación no es acumular conocimiento, sino desaprender la identidad. No se trata de volverse más espiritual, sino de dejar de ser alguien definido. Ella describía la materia como espíritu congelado. Cuando la conciencia desciende, se vuelve forma. Cuando asciende, la forma se disuelve. Pero lo asombroso es que ese proceso ocurre dentro de ti a cada instante. Cada emoción densa que logras observar sin juzgar comienza a derretirse, liberando energía pura. El fuego de la atención consciente transmuta la sombra en luz. Por eso, mirar con presencia es un acto de alquimia. El observador despierto es el laboratorio del alma. Según Blavatsky, los 7 planos de existencia no son lugares, sino frecuencias simultáneas. El error fue creer que uno debe ascender para alcanzar el superior. En realidad, todos coexisten aquí y ahora. Lo que cambia es tu nivel de percepción. Cuanto más silenciosa está la mente, más profundo el acceso. Por eso el camino del sabio no es escalar, sino refinar la mirada. No se llega al cielo caminando, se lo revela quien se detiene a mirar sin velo. Ella decía que cada ser humano vive en 3 mundos a la vez, el físico, el mental y el espiritual. Pero la mayoría solo percibe el primero, porque está adormecida por la densidad del pensamiento. La mente, saturada de ruido, bloquea la visión interior. Despertar es recordar los otros 2 mundos y volver a sincronizarlos. Cuando eso sucede, la vida diaria se convierte en un templo y cada gesto en una invocación. El verdadero místico no huye del mundo, lo vuelve sagrado. Blavatsky advertía que la búsqueda espiritual puede volverse otra forma de sueño. Muchos buscan luz por miedo a la oscuridad y ese miedo los ata aún más. Ella enseñaba que lo desconocido no es peligroso, es fértil. La oscuridad del alma no es un castigo, es el útero donde se gesta la nueva conciencia. Solo quien se atreve a permanecer ahí sin huir, ve nacer su verdadero poder, porque la luz que no pasó por la noche no tiene raíz. Ella hablaba del guardián del umbral, una figura simbólica que representa la suma de todos tus miedos, culpas y deseos reprimidos. Ese guardián se manifiesta justo antes de cada expansión de conciencia. No puede destruirte, solo asustarte. Pero si lo miras a los ojos, desaparece, porque está hecho de proyecciones. Esa es la verdadera iniciación, enfrentarte a ti mismo sin huir. Lo que parecía monstruo era solo una parte tuya pidiendo ser amada. Blavatsky afirmaba que la historia humana no es lineal, sino cíclica. Las civilizaciones nacen, florecen y caen porque cada una representa una etapa del alma colectiva. Cuando una cultura olvida su conexión con lo invisible, el ciclo se reinicia. Pero cada caída trae una semilla, y esa semilla está en las almas que despiertan entre ruinas. Por eso decía que los verdaderos iniciados no nacen en templos, sino en los tiempos de oscuridad. Allí donde todo se desmorona, comienza la nueva era. Ella explicaba que la energía sexual no es solo biológica, sino cósmica. Es la fuerza creativa del universo en su forma más pura. Mal usada, genera deseo y dependencia. Bien comprendida, produce iluminación. El fuego sexual, cuando se eleva por la columna, se convierte en luz de comprensión. No es represión, es redirección. Cada pensamiento elevado transforma esa energía en poder creador. El verdadero mago no renuncia al deseo, lo transforma en consciencia. Blavatsky decía que el corazón no es un órgano emocional, sino un portal interdimensional. Desde él, el alma se comunica con lo eterno. Pero ese portal permanece cerrado mientras la mente cree tener el control. Cuando el corazón se abre, el tiempo se detiene. Todo parece más vivo, más real, más íntimo. No hay palabras que expliquen ese estado, porque es anterior al lenguaje. Es el punto donde la conciencia deja de observar y comienza a ser observada por la totalidad. Ella advertía que el conocimiento sin transformación interna es una carga. Saber no basta, hay que encarnarlo. Por eso decía que muchos sabios están más dormidos que los ignorantes, porque viven atrapados en teorías sin experiencia.
La verdadera sabiduría no se aprende, se recuerda a través de la vivencia directa. Solo quien se atreve a sentir la verdad puede sostenerla. Y cuando eso sucede, ya no se necesita creer en nada. La fe se vuelve innecesaria. Blavatsky enseñaba que la evolución espiritual no es individual, sino colectiva. Cada avance de conciencia irradia una frecuencia que despierta a otros. Por eso, el trabajo interior es también servicio. Cada vez que liberas una emoción o transformas un pensamiento, limpias el campo de la humanidad. El despertar no es un privilegio, es una responsabilidad. Y ahí está el secreto. Nadie despierta solo. La iluminación personal es una chispa que pertenece al fuego de todos. Ella decía que el tiempo no es una línea, sino una espiral que se pliega sobre sí misma. Los futuros ya existen y se activan según tu vibración presente. Eso significa que cada elección que haces abre una realidad distinta. El destino no está escrito. Se selecciona a través de la conciencia. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Por eso el verdadero cambio no se logra con esfuerzo, sino con coherencia. Ser lo que anhelas antes de que el mundo lo confirme. Blavatsky revelaba que los sueños no son fantasías del inconsciente, sino viajes del alma a planos más sutiles. Mientras el cuerpo duerme, la conciencia continúa activa, aprendiendo, equilibrando, recordando. Por eso hay sueños que parecen más reales que la vigilia, porque lo son. En esos planos el tiempo no existe, y lo que allí comprendes se traduce luego como intuición o sincronicidad. Dormir para el iniciado no es descanso, es trabajo invisible. Ella hablaba de la voz interior, pero no como una intuición sentimental, sino como un eco del yo superior. Esa voz no grita, susurra, no da respuestas, hace preguntas que cambian tu perspectiva. El problema es que la mayoría busca certezas, no comprensión. Pero la sabiduría no ofrece seguridad, ofrece libertad. Y la libertad asusta, porque destruye toda estructura mental. Por eso, escuchar al alma es también morir un poco en cada certeza que se disuelve. Blavatsky decía que la Tierra misma es un ser consciente en evolución. Cada volcán, cada océano, cada bosque son expresiones de su cuerpo energético. Los humanos son sus células conscientes. Cuando el alma humana despierta, el planeta también se eleva. Por eso todo está conectado. No existe despertar individual desconectado del todo. Somos la manera en que la Tierra medita sobre sí misma, y cada pensamiento armonioso contribuye al equilibrio de su mente cósmica. Ella advertía que habrá un tiempo, y tal vez ya ha comenzado, en que las almas dormidas sentirán una presión interna que no podrán explicar. No será miedo, será llamado. No vendrá del cielo, sino del centro del pecho, y solo quienes sepan reconocer esa vibración comprenderán que el despertar colectivo ya está ocurriendo. Entonces entenderás por qué estás aquí, escuchando esto ahora. ¿Y si todo lo que estás viviendo no fuera preparación, sino el examen? ¿Y si las señales que ignoras fueran el lenguaje exacto que tu alma ha estado usando para guiarte? ¿Y si en este instante, justo ahora, algo dentro de ti comenzara a recordar lo que nunca olvidó? El alma que ha llegado hasta aquí ya no puede regresar a la oscuridad, porque algo, en silencio, comenzó a recordar lo que siempre supo. A lo largo de este viaje no escuchaste palabras, atravesaste velos. Cada frase fue una llave, cada idea un espejo, y ahora percibes que nada de lo que creías sólido lo era realmente, porque lo real nunca se rompe. Lo que viste aquí no se aprende, se activa. Has sentido el roce de una verdad que no pertenece al tiempo, y desde este instante ya no podrás mirar la realidad del mismo modo. No fue casualidad, fue un llamado. La vibración de este mensaje resonó porque tu frecuencia ya estaba lista, y mientras el mundo sigue dormido en su ruido, tú escuchaste el eco del alma. Este no es el fin, es el umbral. Un punto invisible donde lo antiguo comienza a morir y lo eterno despierta dentro de ti. Comenta abajo: yo recuerdo quién soy. Esa frase no es un comentario, es una activación, un sello energético que ancla tu conciencia en la nueva vibración que has sentido aquí. Que lo lean los que todavía duermen,
y que algo en ellos también despierte. Y si esta frecuencia te tocó, si sientes que este conocimiento debe continuar expandiéndose, suscríbete ahora mismo. No como quien sigue un canal, sino como quien entra a un campo de sabiduría viva. Aquí cada video es una semilla, cada palabra una llamada de regreso al origen. Gracias por llegar hasta este punto. Lo que viene a continuación no es una continuación, es una revelación, porque lo que Blavatsky insinuó ahora comienza a manifestarse. ¿Estás preparado para descubrir quién guía en silencio el despertar de la humanidad desde planos invisibles? Entonces, quédate.